Damas y caballeros, dando las 8 en punto de la noche, horario del Centro de México, arrancamos ya su programa La Voz del Residente, como todos los jueves. Todos los jueves tenemos nuestro programa, La Voz del Residente en Ortopedia y Traumatología. Hoy, damas y caballeros, tenemos un tema increíble, puntual, interesante. Se llama trauma de columna subaxial. Una palabra un poco complicada para uno, pero a ustedes residentes se les va a hacer más fácil digerirlo, más fácil entenderlo, y para eso tenemos un gran doctor invitado, el doctor Javier Martínez Silva. Pero antes de presentarlo formalmente, quiero invitarlos a todos ustedes a que nos sigan en el Facebook, La Voz del Residente, Instagram también, La Voz del Residente, así de fácil, así de sencillo nos encuentras. Tenemos el YouTube, Medical Legal Center, así también de fácil es suscribirse, seguirnos. Todos los jueves encontrarás contenido de valor, contenido enriquecedor por si te pierdes de algo que pasó en el jueves de hoy o en el jueves pasado. Ahí lo podrás encontrar. Aunado a lo comentado, tenemos el Telegram. El Telegram lo voy a compartir mediante un link en el chat del Facebook, y la gente que nos ve en vivo aquí en Zoom, también en el chat pondré el link para que puedan sumarse a esta comunidad y nos compartan lo que pasa en su sede. No lo mismo lo que pasa en Sonora que lo que pasa en Guadalajara, en Monterrey, Guadalajara, o igual irnos a lo largo de Latinoamérica, porque también tenemos gente de Venezuela, de Argentina, Ecuador, Colombia, nos siguen mucho. Entonces, bueno, ahí está la comunidad, se las hago saber y les explico la dinámica. Si usted es nuevo en estos programas, la dinámica es la siguiente. Nuestro doctor invitado, el doctor Javier Martínez, tendrá 30 minutos para exponer su tema. El tema es trauma de columna subaxial. Tendrá 30 minutos. Al terminar, entrará nuestra doctora mentora para que complemente su charla. Y finalmente, terminamos con el mejor público, que son los residentes de ortopedia y traumatología, para que hagan sus comentarios también complementando la charla. O si tienen alguna pregunta, pues estamos de manteles largos, tenemos un gran invitado que los podrá asesorar, les podrá contestar sus preguntas. Bueno, antes de comenzar, le daré una noticia a usted, jefe de residente. Si usted es jefe de residente y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center para capacitar o para adiestramiento en temas médico-legales, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Bueno, es momento de pasar los micrófonos al doctor Javier Martínez Silva, médico cirujano por la Universidad del Valle en México, Campus Hermosillo, asesor académico en pregrado, publicaciones en la revista OrtoTips, y actualmente residente del tercer año de ortopedia y traumatología en el Hospital General de Sonora. Damas y caballeros, con ustedes el doctor Javier. Adelante, le paso los micrófonos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Tengan muy bonito día. Los estamos esperando desde temprano para hablar un poco con ustedes. Ahí en el chat pueden poner desde dónde están siguiendo esta plática, y vamos a compartir la pantalla. Me dicen si hay cualquier detalle con ello, ¿ok? ¿Ya se está viendo la presentación? Sí, doctor, ya se mira. Muy bien. Vamos a iniciar. Pues agradezco al comité organizador de La Voz del Residente por la amable invitación para platicar el día de hoy de a lo que nos estamos dedicando, la especialidad de ortopedia y traumatología, y sobre todo una área de mucho interés, que es el trauma de columna subaxial. Nosotros estamos en el Hospital General del Estado de Sonora, en una ciudad bastante calurosa, como la mayoría de ustedes saben, y el día de hoy vamos a presentar un caso que tuvimos recientemente en nuestra unidad. Vamos nada más aquí un segundito a poner el apuntador. Un segundo. Nos lo encontramos, vamos a seguir adelante con lo que es la
La presentación del día de hoy tenemos 3 áreas fundamentales sobre nuestro contenido temático, que es la presentación de nuestro caso. Posteriormente haremos la presentación de la resolución del mismo y para finalizar las preguntas por parte del público para nosotros como ponentes. La presentación del caso iniciamos con un paciente del género masculino, 48 años de edad, el cual es originario de Guadalajara, Jalisco, y hasta hace pocos meses estaba de residente en Nogales, Sonora. Él se estaba dedicando a la albañilería y su estado civil es soltero. De antecedentes personales, el paciente tiene un antecedente de importancia de utilización de tabaco desde los 8 años de edad, además de consumo de alcohol, hasta llegar a la embriaguez cada fin de semana, y algunas toxicomanías como la utilización de cannabis y cristal de manera ocasional. Aquí vamos a prestar mucho interés. El paciente inicia su padecimiento actual el día 10 de mayo, un día de las madres del presente año. Él refiere que iba en un tren de carga de acá del estado de Sonora, iba en la parte superior del tren cuando pues accidentalmente lo menciona él que sufrió una caída, ¿no? No sabe exactamente cómo fue la cinemática del trauma ni a qué velocidad iba el tren. Sin embargo, él lo único que menciona es que perdió el estado de alerta y cuando el paciente despierta, pues tiene incapacidad para la movilización de las 4 extremidades, además de referir cefalea y cervicalgia. Este paciente no llegó a nuestra unidad en primera instancia, llegó a otro hospital de acá del estado y 7 días después de su padecimiento actual nos lo envían como un paciente para valorarse y realizarse manejo definitivo en nuestra unidad. Dentro de la exploración física, pues los signos vitales estaban dentro de parámetros normales, con una somatometría muy común por acá, él presentaba un collarín rígido al momento del traslado cuando lo valoramos en el área de urgencias y vamos a mencionar solamente la exploración física que nos va a ayudar para nuestro padecimiento actual. Presentaba anestesia desde el dermatoma S7 a distal bilateral, además de la propiocepción estaba abolida y de C7 a distal bilateral el paciente presentaba plejía. Además de presentar los reflejos osteotendinosos abolidos, no presentaba reflejos patológicos como actos de lesión en la neurona motora superior y el paciente no presentaba preservación sacra. Al momento de valorarlo en el área de urgencias, pues nosotros tuvimos una sospecha diagnóstica que fue como un diagnóstico sindromático, una cuadriparesia aguda postraumática. Dentro de los estudios solicitados ante un paciente de un trauma raquimedular, siempre los abordamos de la misma manera, estudios de imagen después de haber hecho una exploración física completa. El resto de la exploración física, cabe mencionar que estaba dentro de la normalidad. Se hacen estudios de imagen complementarios, además de los estudios de laboratorio pertinentes. Dentro de los estudios de laboratorio, todo estaba dentro de parámetros normales para su grupo etario, a excepción de que por las características del paciente y antecedentes del mismo solicitamos panel viral, el cual resultó positivo para virus de hepatitis C. Se le solicitaron radiografías de rutina para un traumatismo de columna, en las cuales estaban sin alteraciones. Sin embargo, las manifestaciones clínicas no concordaban con las radiografías a nivel cervical, por lo cual el segmento afectado, según nuestra exploración física, no estaba visible, ¿no? Recordemos que cuando tenemos una lesión de trauma raquimedular, donde todavía nos encontramos con metámeras, siempre el nivel anatómico en relación con el nivel funcional son el mismo segmento o 2 niveles arriba o hacia caudal, por lo cual no, como dice esta diapositiva, el segmento afectado no era visible. Teníamos una plejía de C8 a caudal, sin embargo, el segmento de C5, C6 no lo podríamos valorar, mucho menos los distales al mismo, por lo cual se solicitó una tomografía computarizada donde podemos observar una lesión en el segmento C6, C7 con una anterolistesis Meyerdin 3,
además de una fractura de la plataforma superior de C7 y una abulsión de las apófisis espinosas de C5 y C6, como podemos ver en la imagen del corte sagital. En el corte axial podemos ver esta imagen de doble anillo, lo que nos habla de una lesión tipo C. En la reconstrucción de la tomografía, vemos que el segmento afectado es C6, C7 y podemos valorar lo mismo que ya mencionamos anteriormente. Cuando tenemos un paciente en nuestra unidad con una lesión de columna, en este caso subaxial, pues siempre lo clasificamos con base en Auspein y podemos decir que tenía una lesión tipo C por una traslación, además de una lesión facetaria tipo 4 con una lesión neurológica N4. Y se calcula para ese tipo de lesiones el score de SLICS, el cual nos daba 8 puntos, además de los criterios de inestabilidad de Whitey-Panjabi de 10 puntos. ¿Qué diagnósticos pudimos concluir en este paciente? Una lesión medular, Frankel A, último nivel funcional. Recordemos que el último nivel funcional es el último nivel motor y sensitivo conservado al 100%, que fue C6, además de una lesión C6-C7 tipo C, F4N4, lesión de las apófisis espinosas por una abulsión del ligamento nucal de C5-C6, además de una fractura de la lámina izquierda de C5, una lesión C7 tipo A1. Recordemos que tenía una fractura por acuñamiento en la parte anterior, en la plataforma superior de 7, y como hallazgo de infección por virus de hepatitis C. Bueno, evidencia bibliográfica sobre ese tipo de lesiones, pues la literatura a 5 años a la fecha tiene 3.225 publicaciones en uno de los buscadores más utilizados. Y pues existe ya mucha evidencia científica sobre este tema, ¿no? Desde la Auspein, la Neurospine, la Eurospine, donde nos dice diferentes tipos de algoritmo para el manejo de este tipo de lesiones. Sin embargo, nosotros nos encontrábamos, ese es nuestro algoritmo terapéutico de nuestra unidad, en el cual nos encontramos ante un paciente con 7 días de evolución, con una lesión neurológica y que no había sido reducida esa lesión tipo C. Entonces pudimos concluir una lesión cervical subaxial tipo C con una lesión medular completa. Sabemos que dentro de los principales funciones de nuestra columna se perdió la estabilidad, la capacidad de proteger y la distribución de las cargas a nivel cervical, por lo cual tenemos que hacer reducir esa luxación. Tenemos varias vías: hacer una vía cerrada o un abordaje abierto. Se tiene que realizar descompresión. Esto puede ser, dependiendo de los algoritmos que ya mencionamos, que hay mucha evidencia, puede ser una descompresión. Aquí ponemos 1 o U2 en signo de interrogación. ¿Por qué? Porque alguna evidencia dice que primero se debe de llegar a hacer la descompresión, posteriormente realizar una reducción de la luxación. Ahorita vamos a abordar esto en el área de preguntas. Y por último, hacer una estabilización. Puede ser una estabilización solamente anterior, 360 anterior a posterior o 360 de posterior a anterior, dependiendo de las características de nuestro paciente y de cómo sea la academia, ¿no?, donde nos estamos formando. Aquí están dos algoritmos. Uno es el algoritmo de Stillerman y el otro el algoritmo de la Auspein, que no vamos a ahondar en eso, pero sabemos que ya existe mucha evidencia publicada. Bueno, ¿cuál fue la resolución del caso de nuestra parte? Se intentó realizar una reducción cerrada. Es un protocolo de listesis cervical traumática que tenemos en nuestra unidad. Nuestra unidad es un hospital general que cuenta con un presupuesto federal. Sin embargo, es un hospital de gobierno, ¿no?, que a veces tenemos algunas carencias, pero no por eso se va a ver limitado en la evolución del resultado de nuestros pacientes. Aquí vemos cómo el paciente se encuentra en decúbito supino con un halo de tracción. Se trata de adaptar con un tripié, un sistema de poleas, y pues no tenemos las pesas ideales que están publicadas, ¿no? Cómo vamos a ir graduando nuestro peso para poder realizar esa reducción, pero lo vamos calculando con base a galones.
Se le tomaron radiografías seriadas, siempre hacemos una serie radiográfica en un protocolo de listesis cada 10-15 minutos después de que se coloca el peso graduado. Sin embargo, como decíamos, pues no pudimos observar el nivel afectado a pesar de que tenemos un sistema de imagen que podemos ir controlando los contrastes. A veces podemos ver un poco más coral, sin embargo no se pudo valorar, por lo cual nuestra reducción cerrada pues fracasó. Nunca lo pudimos evidenciar radiográficamente, por lo cual pasó de urgencia a una reducción abierta. Aquí nos encontramos un servidor y un compañero de un año arriba que yo, con nuestros maestros, haciendo un abordaje posterior y cerclando ese segmento para poder reducir. Aquí podemos ver cómo con un penfield y una piel y campo estamos realizando la reducción de la faceta C6, C7. Aquí valoramos que ya existe la reducción de la faceta y ese segmento. Y ese es nuestro primer control radiográfico. Se hizo en 2 tiempos. Primero un cerclaje posterior, como ya lo mencionamos. Seguimos viendo, aquí se ve la faceta C6, C7, sin embargo no podemos valorar exactamente bien el segmento, por lo cual lo pasamos a un estudio de tomografía computada donde vemos en el corte sagital y en el corte axial la adecuada reducción. Se sigue observando esta imagen de una de la plataforma superior S7 y en segundo tiempo quirúrgico se le realiza un abordaje anterior, una disectomía del disco S6 y colocamos un injerto autólogo de cresta ilíaca contralateral y se fija el segmento con una placa, ¿no? De un segmento. Aquí podemos ver los controles radiográficos, donde se puede observar la placa de un segmento, un injerto aquí tricortical a nivel de C6, C7, y tomamos una radiografía en una proyección de nadador para valorar nuestra adecuada colocación de nuestro implante. Y el control radiográfico en anteroposterior. ¿Cuál fue la evolución de nuestro paciente? El paciente, recordemos que ingresó el 17 de mayo del año en curso, lo pudimos egresar hasta el día 10 de junio de este mismo año. Su ACI score prequirúrgico en 20 puntos motores se pudo mejorar a 26 puntos y de 44 sensitivo a 48 puntos. Se realizó una rehabilitación hospitalaria. El paciente ya podía realizar algunas actividades con sus extremidades superiores como la alimentación y por fines no médicos no se pudo egresar antes, fue trasladado a un hospital que está en donde él estaba radicando. Aquí tenemos un área de preguntas al ponente. Yo pongo la imagen de nuestro algoritmo, cómo fue que manejamos ese tipo de lesiones, donde ustedes pueden utilizarlo para hacer preguntas. No existe mucha evidencia y algunas controversias sobre si la reducción de la luxación se debe hacer después de la descompresión o si la reducción ante una lesión subaxial de algunos días de evolución, la mayoría utiliza 3 semanas para hablar de una lesión retardada en un trauma subaxial, si debe ser de primera instancia una reducción abierta o se debe de intentar, como lo hicimos nosotros, una reducción cerrada. ¿Cuál sería el mejor método de estabilización? Si solamente anterior, anteroposterior o posterior-anterior 360. Por mi parte, pues agradezco al comité organizador y a todos los que están ahorita enlazados para escuchar esta plática. Y aquí una imagen antes de la pandemia, cuando estábamos en el primer año, un maestro y algunos compañeros internos, otros residentes, y acá pasando un buen momento entre amigos. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algo que quiera aportar. Claro, mira, primero vamos a pasar con nuestra doctora mentora, Marlene Salcido, y después pasamos a las preguntas. Adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias. Creo que es muy importante que se hable en ese tipo de temas. Muchas felicidades, Javier. Creo que estuvo, sobre todo tu caso, la manera en que lo presentaste fue muy dinámica y no fue cansada y se vio muy interesante. Creo que una de las cosas, si me permites, o detallitos que pudieran mejorar tu plática, yo creo que mencionar la clasificación ASIA desde el principio, porque la de Frankel ya no se utiliza, incluso en los artículos ya no vas a utilizar Frankel.
y puede llegar a confundir. Entonces, desde el principio, no utilizar Frankel, hacia, como la pusiste después, así súper bien, nomás incorporarlo al principio. Tal vez fotos del paciente, que sé que pues a veces es difícil porque no nos toca, pero en general súper bien. Mencionar, por ejemplo, comentaste que utilizaste un buscador. Siempre es importante mencionar qué buscador se utiliza. Cuando haces una revisión, qué buscador y en qué fecha hiciste tu búsqueda. Y creo que estuvo todo súper bien. Sí es muy importante que empecemos a ver estos diagnósticos y que el diagnóstico sea temprano. Y como tú mencionaste, tu paciente tardó 7 días en llegar a un lugar donde le puedan dar la atención. Y tú sabes que eso impacta directamente la calidad de vida del paciente o la posibilidad de recuperación. Entonces es importante que sepamos todos los ortopedistas que estas son urgencias, distinguir las urgencias y poderlo enviar a un lugar. Como lo mencionaste, la urgencia es la reducción cerrada o abierta, va a depender, se sugiere o se recomienda, los autores recomiendan Vaccaro, vas a encontrar que recomiendan que se haga una resonancia para observar si está luxado el disco o no, porque puede ser que por eso no se pueda realizar la reducción o que si el paciente está neurológicamente haya un deterioro, si se luxa el disco al momento de poner la tracción. Entonces se sugiere hacer una resonancia magnética. Como tú dices, muy probablemente esto va ligado al recurso. Y si estuviéramos en un hospital de tercer nivel de atención o columna, puede ser que ellos no hubieran hecho el abordaje, hubieran decidido entrar inmediatamente por una vía anterior, hacer la reducción, pero depende ya, como lo mencionaste, del hospital. Lo importante, como tú dijiste, es el diagnóstico temprano, es la adecuada estadificación del paciente y realizar la reducción lo más temprano posible. Muchas felicidades, Javier. Muy buen caso, muy buen presentado. Y me gustó cómo lo presentaste. Muchas gracias, doctora, por la complementación. Hay una pregunta que me llama la atención de justamente lo que comentaba la doctora Marlene. ¿Cómo detectar la urgencia? Y no sé si me podría contestar el doctor Javier. Claro que sí. Primero que nada, respondiendo o complementando un poco lo que comentó la doctora Salcido, le agradezco, doctora, por sus observaciones. En este caso, regresando, porque nosotros utilizamos una reducción cerrada, sabemos que cuando existe, bueno, como usted mencionó, las publicaciones de Vaccaro, Spine, etcétera, cuando tenemos lesiones tipo C con lesión neurológica, es una de las variantes que podríamos realizar una reducción cerrada porque ya se presenta la lesión primaria. Si se va a poder, si se llega a reducir, se puede hacer por un abordaje cerrado, en dado caso que no, pues como lo pudimos lograr nosotros, que fue un abordaje en segunda intención abierto, ¿no? Sí hay que ser bien específicos con siempre hacer una reducción, primero una resonancia magnética en los casos donde tengamos una lesión tipo C, pero el paciente se encuentre neurológicamente íntegro o tenga solamente una lesión radicular o una lesión medular incompleta, porque por lo que usted menciona, ¿no? Pero la evidencia dice que en un paciente luxado con lesión neurológica al 100% está extruso el disco, entonces, por así decirlo, no hay evidencia de que el pronóstico vaya a cambiar. Nada más complementando qué buscador se utilizó fue PubMed. Y respondiendo a lo que preguntan, ¿cómo podríamos valorar o darnos cuenta de ese tipo de lesiones? Como mencioné, ¿no? Desde las universidades nos enseñan que tenemos que hacer un diagnóstico sindromático en primera instancia ante un paciente con un traumatismo de alta energía, como fue el caso que estábamos, y tener un déficit neurológico, ya sea súbito o progresivo, sabemos que hay algo anatómicamente que está afectando dicho segmento, por lo cual la exploración física es algo el 100% importante para poder determinar cuál es el sitio de la lesión. Las imágenes nada más son complementarias, pero nunca dejar atrás o a un lado la exploración física. Es algo clave ante cualquier enfermedad y más una lesión neurológica, ¿no? Con la pura exploración física podemos determinar la lesión que tiene nuestro paciente y ya con base en eso seguir la escalera diagnóstico-terapéutica. Fíjate que contestaste otra pregunta de las que te estaban haciendo, no sé si la viste, pero es muy interesante justamente el cómo priorizar el diagnóstico, sin con la imagen o con algo previo. Entonces, ¿podrías repetirlo nomás para que quede claro? Sí, claro que sí.
Siempre nuestro actuar como médico es con base en nuestra exploración física e interrogatorio, ¿no? Ya con base en los elementos recabados de los mismos, sabemos qué estudios solicitar. Entonces, nuestra exploración física nos va a determinar qué estudios vamos a solicitar. Tenemos un paciente, un traumatismo raquimedular con una lesión neurológica, sabemos que lo principal y siempre que se debe hacer es nuestras radiografías de columna cervical, hablando solamente del problema cervical, ¿no? Obviamente tiene que tener otras valoraciones radiográficas, como todo paciente politraumatizado, pero la clínica más los estudios de imagen, primero radiografías, tomografía y resonancia magnética. Aquí por cuestiones no médicas no pudimos tener una resonancia magnética, pero podemos decir que nuestra unidad al 98% siempre se complementa radiografías, tomografía y resonancia magnética para hacer un buen diagnóstico y un tratamiento adecuado. ¿Estos tres entran para complementar la exploración física? No, solamente para corroborar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Tenemos un paciente, un déficit neurológico súbito, último nivel funcional en C6, sabemos que su problema va a estar C5, C4 máximo, ¿no? Acefálico o 2 caudal, pero por lo general 2 arriba. Entonces, ya sabemos qué lesión tiene clínicamente. Sin embargo, para hacer nuestro planeamiento quirúrgico, necesitamos estos estudios de imagen. La tomografía pues, nos va a servir para valorar nuestro stock óseo y la resonancia magnética para valorar el disco y el complejo ligamentario posterior, que es muy importante, ¿no? Para tejidos blandos, más que nada. Correcto, muchísimas gracias. Hay saludos desde Marisela Yepes desde Venezuela. Excelente ponencia, felicitaciones al doctor Javier. Gran complementación. Saludos desde Oaxaca. Perfecto, ¿qué más nos ponen aquí? Pues muchas gracias a la gente que nos está comentando. Te mandan saludar mucho, Javier. Saludos desde Guadalajara, Rubén Vázquez. Saludos y felicitaciones al doctor. Me gustaría concluir con comentarios finales. Partemos con nuestra mentora y cerramos con nuestro doctor invitado, el doctor Javier. ¿Les parece? Pues ya nomás felicitar nuevamente a Javier. Creo que me gustó mucho cómo el caso lo puso, los puntos más importantes. Muy puntual, muy preciso y, no, excelente. Yo creo que muy bien presentado tu caso. Es un caso del que se pueden aprender muchas cosas y pues agradecer a Legal Medical Center por esta oportunidad para todos, ¿no? Gracias. Gracias, doctora. Conclusiones, doctor Javier, por favor. Pues agradezco a la doctora Marlene Salcido por sus observaciones y de igual manera a Medical Legal Center por la invitación y al comité organizador, ¿no? Que es muy importante, sobre todo en este tiempo de pandemia, seguir compartiendo algunos casos, sobre todo entre médicos residentes, que no es algo muy común a nivel interinstitucional. Y pues estamos a la orden acá en Sonora con un muy buen calorcito. Arriba el norte, doctor Javier. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos, por estar con nosotros, por conectarse. No me gustaría despedirme sin antes también felicitar yo al doctor Javier por enriquecedora exposición, muy puntual, muy dinámica. También concuerdo con la doctora Marlene y aprovecho también para invitarlos a todos ustedes a que nos sigan en Facebook, Medical Legal Center, Instagram, Medical Legal Center, y no se pierdan todos los jueves subimos contenido a YouTube, entonces es importante también estar al pendiente. Por último, me gustaría darle voz al mensaje de Fernando Flores. Excelente ponencia desde Monterrey, Nuevo León. Está siendo presente el norte, se está haciendo muy presente en este programa de la tarde de hoy. Me gustaría despedirme con el mensaje dirigido a todos los jefes de residentes. Si usted es jefe de residentes y requiere una de las prácticas del Medical Legal Center para capacitar o para adiestramiento en temas médico-legales, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Yo soy Antonio Vázquez, me despido, no sin antes recordarles que compartir es aprender todos juntos. Nos vemos, muchas gracias.